tardes. Queremos dar una cordial bienvenida a nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora en sintonía. Deseamos que realmente en esta tarde usted pueda entender el mensaje de salvación y además de eso darse cuenta que el tiempo es breve y que la venida del Señor está cerca y Él le da aún oportunidad un día más para que usted pueda considerar su condición delante de Él y acudir a Él para que Él le salve. Como siempre, al empezar el programa, estamos ofreciendo los cursos del Instituto Bíblico Internacional, los cursos Emaús, cursos sencillos que usted puede estudiar en su tiempo libre. Lo único que necesita es la Biblia para estudiar la palabra de Dios, nada más. Son cursos doctrinales, no tienen problemas de sectarismo ninguno. Tampoco usted adquiere ningún compromiso conmigo ni con nadie al estudiar estos cursos, sino solamente con el Señor. Así puede pedirlos libremente, sin ningún problema. La forma de obtenerlo es llamando al canal, escribiendo al correo que va a aparecer en la pantalla, o también a la casilla 9 del correo de Lota. También puede acudir a Pedro Aguirre Cerda, 189, los días miércoles, viernes y domingo, antes de las 7 de la tarde, y ahí usted puede conseguir los cursos, o puede llamar también al teléfono del canal. Así tiene varias opciones, y si usted quiere estudiar, será para su provecho personal y por supuesto para que usted vaya creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo, de conocer el programa de salvación de Él, lo que Él desea de usted y lo que realmente hoy día está vigente para los creyentes en Cristo. Bueno, vamos ahora a leer en la palabra de Dios, así le sugiero, si tiene usted una Biblia, que por favor la tome y lea junto conmigo, así de esta manera usted se da cuenta que lo que estamos leyendo es lo que exactamente la palabra de Dios dice y absolutamente nada más. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Así vamos a leer en el capítulo 1 de la carta a los colosenses, desde el versículo 9 en adelante. Dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno de el Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en tiempo extraños y enemigos, malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza de el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Deseamos que la lectura de la palabra de Dios, por supuesto, sea de mucho beneficio para nuestras vidas. Vamos a tomar un momento de oración para comunicarnos con el trono de la gracia y obtener la ayuda y el oportuno socorro. Nuestro Dios, agradecidos ante tu presencia, llegamos en esta tarde para alabar y glorificar tu nombre, porque tú eres un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia. Gracias te damos porque en este día, que es un día precioso, que nos regalas una vez más la vida, la salud, y que nos das esta importante oportunidad de anunciar el mensaje de salvación a todas las personas que están escuchando, que están en sintonía, dando con ellos, nuestro Padre Celestial, una vez más una oportunidad para que ellos puedan reaccionar, puedan examinarse a sí mismos y darse cuenta que están sin Dios y sin salvación, que están bajo el juicio del Dios Santo, eterno, a causa de sus pecados, y puedan venir a Cristo, quien les está esperando, quien está con mano extendida, llamándoles para que vengan a Él, para que Él les salve, les libre de la ira venidera, les asegure el futuro maravilloso de su alma que Él tiene preparado para todos los suyos. Queremos pedir por cada persona que está en sintonía, que tú seas con ellos, abriendo sus mentes, sus corazones a través del Espíritu Santo, que les ayudes en sus diversos problemas que ellos puedan tener. Hay muchos que llaman al canal porque tienen problemas con sus trabajos, algunos no tienen trabajo. Pedimos por ellos para que proveas un medio mediante el cual ellos puedan obtener el sustento para sus familias. También algunos que están enfermos, para que proveas la salud para ellos. Otros que tienen problemas de drogadicción o de alcoholismo, esclavizados por Satanás, te pedimos para que esas cadenas también sean rotas y ellos puedan escapar del lazo en que están cautivos. También pedimos por aquellos que tienen otros problemas, como problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y de diversas maneras están afectados en sus vidas, para que tú obres en ellos. Pero especialmente rogamos para que ellos puedan darse cuenta de su condición espiritual. Pedimos también asimismo por las personas que están aquí en este canal,
para que tú les bendigas, les ayudes y que ellos puedan ponderar delante de tu presencia este enorme privilegio que les has concedido, de que ellos puedan escuchar tu palabra y puedan tener esta oportunidad maravillosa también de escapar del juicio venidero a través de la muerte de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, a quien enviaste para que viniese a liberar a todos los cautivos de Satanás. Nuestro Dios, queremos rogar que este programa sea dirigido por el Espíritu Santo que mora en mí y en cada creyente en Cristo, y que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, de mi boca, a fin de que el mensaje llegue con poder de lo alto. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Amén. Como estamos analizando en esta carta, el apóstol Pablo está escribiendo a los creyentes, a los hermanos allí en Colosas, a aquellos que habían sido salvados por Cristo, que se habían bautizado dando testimonio público de su fe, porque el bautismo no es para ser salvo, sino uno es salvo y se bautiza para dar testimonio público de su fe a los demás y para también en forma figurada hacer este vínculo con el Señor en su muerte, sepultación y resurrección. Así, luego de ser bautizados, ellos se unieron a la comunión de la iglesia allí, y ahora todos juntos forman la iglesia que se congregaba físicamente en Colosas. Tal como hemos visto, su posición geográfica, ellos en Colosas, pero su posición espiritual es en Cristo. Ellos están en Cristo Jesús y Dios les ve de esta manera y les llama a ellos sus santos, porque los ve en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Así el apóstol Pablo, luego de escribir del saludo y de escribir algunas cosas a ellos, hablando de la fe de ellos, del amor que ellos tienen para con todos los santos y de la esperanza que ellos mantienen en sus corazones, esta esperanza gloriosa, por un lado que es la esperanza de gloria, Cristo en ellos, pero también la venida de Cristo en busca de su iglesia para llevarles al hogar celestial. Ahora, el apóstol Pablo, después de haber tenido noticias a través de Epafras o Epafrodito, él ahora está orando, está rogando por sus hermanos en Cristo allí en Colosas. ¿Y qué es lo que Pablo va a pedir por ellos? ¿Acaso él va a pedir cosas materiales para ellos, como algunos proclaman hoy día, el famoso evangelio de la prosperidad, que realmente es un engaño del diablo, porque Dios nunca jamás ha prometido riquezas a nadie, sino la promesa de Él para los suyos es que el pan ni el agua nunca les va a faltar. Así Dios puede proveer de acuerdo a su voluntad como a Él le plazca, pero Él jamás ha prometido riquezas, ni tampoco ha pedido que algunos hagan pactos o cosas por el estilo, sino más bien que ante sus necesidades, ante sus problemas, dificultades, lo que el creyente debe hacer es entrar en oración en secreto a su Padre, y su Padre, que ve en lo secreto y que sabe que nosotros tenemos necesidades de todas estas cosas, Él va a conceder conforme a su voluntad y de acuerdo también a lo que Él considere que es bueno para nosotros, que realmente necesitamos. Así, el apóstol aquí, él dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir, pero él está pidiendo algo específico por estos creyentes, y lo que él primero
desea pedir a Dios es que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios para con ellos, que ellos puedan entender que lo que Dios demanda en las vidas de cada uno de ellos en su servicio, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, que ellos puedan conocer cabalmente lo que es la voluntad de Dios y que sean inteligentes, pero esta inteligencia es espiritual, para las cosas de Dios, para las cosas espirituales. Ahora, ¿cómo el creyente puede llegar a adquirir esta sabiduría de parte de Dios? Es, por supuesto, a través de el estudio sistemático y el estudio de la palabra de Dios cada día, conociendo lo que Dios ha dejado estipulado en su palabra. Y de esta manera nadie le va a mover de su fe, ni tampoco le va a engañar con algunas falsas doctrinas, mezcolanzas que muchos hacen de diferentes cosas y que realmente anulan lo que es la palabra de Dios en su eficacia. Y esto, por supuesto, para que el andar o la conducta, el comportamiento de ellos en la vida, tanto en medio del pueblo de Dios como en el mundo en donde ellos se desenvuelven, sea conforme a lo que Dios espera de cada uno de sus hijos, agradándole en todo. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, él dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. La iglesia, como siempre he aclarado estos términos, no es un lugar físico, una casa, un templo, una sala. La iglesia es el conjunto de creyentes salvados por Cristo, en donde el Señor Jesús está en medio de ellos cada vez que ellos se congregan a su nombre. Eso es la iglesia. Y Timoteo, siendo joven, debía saber cómo comportarse en medio del pueblo de Dios. Y cada creyente, cada salvado, debe saber cómo comportarse en medio de una generación maligna. Debe ser como aprendíamos en la carta de los Filipenses, que debiera ser una luminaria en el mundo, irradiar la luz del Señor Jesús. Así, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Los frutos en la vida del creyente es por medio de lo cual se puede conocer la fe, porque la fe es abstracta, pero se puede ver a través de las buenas obras que el creyente puede realizar, aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque la verdad es que no somos salvos por obras, porque no habrá ninguna obra que nos ayude a obtener el favor de Dios. Sin embargo, hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En toda buena obra, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, el conocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. Fortalecidos con todo poder. Mire todo lo que está pidiendo Pablo para los creyentes allí en Colosas. Fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria. Aquí hay una fuente infinita de poder a la cual el creyente puede echar mano y puede acudir, porque ninguno de nosotros
con nuestras propias fuerzas podrá jamás vencer o salir victorioso en este mundo, sino solamente fortalecidos con la potencia de la gloria de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. La paciencia aquí es algo que produce el Espíritu Santo. Es parte del fruto que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y la paciencia tiene que ver con soportar, con aguantar bajo presión en aquel tiempo que había tanta persecución para con los creyentes como también la hay hoy día en el mundo, especialmente en algunos países de allí del Oriente, el Medio Oriente, donde los creyentes, los hijos de Dios, son perseguidos, asesinados, encarcelados, etc. Aquí, gracias a Dios, todavía no tenemos tanta persecución, pero sí, de todas maneras, ya el diablo está comenzando a generar persecución a través de las ideologías y de las leyes. Pero esta paciencia, que no es algo que sea inherente a la raza humana, sino es algo que el Espíritu Santo produce en el creyente para soportar todas las cosas que sean adversas para la fe cristiana. Y la longanimidad, esta longanimidad tiene que ver con largura de ánimo, vale decir que soportemos, que aguantemos y que el ánimo se mantenga siempre en alto, vigente, para el trabajo, para el servicio del Señor. Y no solamente con paciencia y ánimo suficiente, sino con gozo, dando gracias al Padre, dando gracias al Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hay una herencia preparada para cada hijo de Dios, como afirmaba el programa anterior, lo que el apóstol Pedro nos enseña, que tenemos una herencia que es inmarchitable, que no se echa a perder, que nadie la podrá quitar y que está preparada en el cielo para cada hijo de Dios. Pero para participar de esta herencia, Dios también nos ha hecho aptos para ello. ¿Y cuándo fue que nos hizo aptos para participar de aquella herencia? Obviamente cuando recibimos a Cristo como nuestro personal Salvador. Ahí en ese momento también Dios nos ha hecho aptos para gozar y participar de aquella herencia que está preparada para los santos en luz. Esta herencia que vamos a gozar eternamente en el cielo es para cada creyente en Cristo. Y no podría participar de ella ninguna persona que no haya recibido primero la vida eterna, el perdón de sus pecados. Porque incluso si nosotros hipotéticamente, algo que por supuesto no es real, pudiéramos pensar que un inconverso llegara allí a ocupar aquellas herencias, para él no le sería de ninguna gratitud porque no está apto para participar de ella. Pero eso es muy hipotético porque obviamente en la presencia de Dios en el cielo allí no entrará nadie que no haya sido regenerado, que no haya nacido de nuevo, que no haya sido transformado por la gracia de Dios. Y esto debemos tener mucho cuidado con ello, porque no se trata, amigo mío, de ser un religioso. No se trata de estar todos los días leyendo la Biblia, de conocer la Biblia de tapa a tapa, como algunos
lo dicen e incluso algunos se enorgullecen de tener un conocimiento de la palabra de Dios, pero si jamás ha nacido de nuevo, si jamás ha recibido el perdón de sus pecados, si no tiene la seguridad de su salvación, está perdido. Está igual que aquel que no tiene ningún conocimiento. Y está en el peligro de lo cual el Señor Jesús anunció. Porque Él se lo dijo a los israelitas. En aquel día, cuando el Señor venga a buscar a los suyos, y cuando Él venga también en gloria a la tierra, entonces algunos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto y esto otro. Y el Señor dice, la respuesta será: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco. Porque uno podría hacer muchas cosas en nombre de otra persona, pero si no es realmente la otra persona, no le sirve de nada. Lo mismo si usted nunca ha sido salvado, nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no importa lo que haga, no le vale absolutamente de nada. Piense usted en el caso de Nicodemo, aquel hombre religioso, aquel fariseo que conocía muy bien la Biblia, que enseñaba la Biblia, que era un príncipe en Israel. Él va de noche a visitar al Señor Jesús y el Señor le dice: Nicodemo, tú tienes un gran problema porque en la condición en que estás, con todo tu conocimiento, con todo lo que tú sabes de la Biblia, con toda tu posición social que tienes, con toda tu buena conducta, si no naces de nuevo, si no eres transformado por el Espíritu Santo, tú no puedes entrar ni puedes ver el reino de Dios. Así piénselo, mi querido amigo. Usted ha nacido de nuevo, tiene a Cristo como su Salvador personal, tiene la seguridad que pase lo que pase, usted va a partir y va a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque si no tiene esa seguridad, no importa el conocimiento que tenga de la palabra de Dios, no importa cuán religioso sea, usted está destituido de la gloria de Dios. Y esto se lo digo con mucho aprecio, con mucho cariño, porque usted debe entender la verdad de las Escrituras. Con gozo, dando gracias al Padre. Es el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos son todos los creyentes salvados por Cristo que viven en luz, vale decir, viven en comunión con el Señor Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Lamentablemente el mismo Señor lo dijo: los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas, porque no quisieron venir a la luz. Pero hay también en la palabra de Dios una advertencia, porque hay muchas personas que dicen que son hijos de Dios, que el Señor Jesucristo es su Salvador, pero su vida, su andar, no tiene ninguna relación con lo que manifiestan con su boca. Y la palabra de Dios es clara en señalar, dice el apóstol Juan escribiendo en su primera carta: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos, mire,
esto es lo que afirmamos nosotros con la boca. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, con el Señor Jesucristo, y andamos en tinieblas, vale decir, nuestra vida no se distingue absolutamente en nada con la forma de actuar y de comportarse de los inconversos, entonces dice, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esos son los cuidados, esas son las dificultades que se presentan en la vida y la cual nosotros debemos tener un reconocimiento sincero, honesto, y ver si realmente estamos o no en la fe. Porque Dios es fiel, su palabra es fiel, Él no cambia, Él es inmutable, pero nosotros sí somos cambiantes y somos, de repente, nos desviamos. Así el Señor, el Padre, nos ha hecho aptos para participar de esa herencia que está preparada en los cielos para los santos en luz. Y es el Señor el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Podemos entender el reino de su amado Hijo, la esfera en la que Él gobierna y en la que su voluntad es obedecida. Cuando el Señor Jesús vino en su primera venida a este mundo, muchos de los judíos malentendieron la venida del Señor. Ellos esperaban que Él viniese a ocupar el trono que a Él le corresponde por herencia, porque Él es hijo, de acuerdo a la carne, de acuerdo a la humanidad, es hijo de David, y como hijo de David, Él tiene el derecho al trono de Israel. Y ellos pensaban que el Señor Jesús venía a ocupar el trono y a liberarles de la potestad política en la que estaban bajo el yugo romano. Pero el Señor no venía a eso, porque Él venía a reinar, pero en el corazón de todos aquellos que le recibiesen y que fuesen sus súbditos. Ahora el rey está ausente, está en el cielo. El reino es interino. Él está en el cielo, pero pronto Él va a regresar. Primero, en busca de la iglesia, el fruto de la aflicción de su alma. Y luego Él va a venir con su iglesia para establecer su reino milenial. Aquel reino en el cual Él va a reinar por 1000 años literalmente, ocupando Jerusalén como la capital de su reino. Así, el Señor nos ha librado de el poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nosotros somos súbditos de este Rey, pertenecemos a Él, y cuánto anhelamos la manifestación de Él para que junto con Él podamos reinar en este mundo y gozar por toda la eternidad de la herencia, de las promesas que Él ha hecho para cada hijo suyo. Vamos a escuchar un himno y luego seguimos analizando esta carta. Como hemos considerado, Dios, el Padre nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, y con eso también Él nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto realmente es algo maravilloso porque éramos esclavos del diablo. El diablo nos tenía a su merced y las cosas que él nos indicaba o donde él nos guiaba, eso era lo que hacíamos. Estábamos en una gran esclavitud y podemos nosotros ver y fijarnos en la figura del pueblo de Israel. Israel estuvo bajo el yugo de los egipcios, esclavo por muchos años, y ellos estaban sufriendo bajo el peso del látigo de los capataces que les dirigían. Pero Dios, en forma maravillosa y milagrosa, les liberó de la esclavitud, de aquella esclavitud de Egipto, y les llevó a través del desierto hasta la tierra prometida, tierra que fluía leche y miel. Obviamente, allí en las promesas de Dios para con Israel, habían algunas cosas que ellos debían cumplir. Era realmente la promesa de Dios con algunas observaciones para ellos. Si ellos obedecían, si ellos cumplían con los preceptos que Dios les entregó a través de Moisés, las leyes, ellos iban a gozar verdaderamente del favor de Dios. Pero si no lo hacían, ellos iban a sufrir también las consecuencias de su desobediencia. Así, aquello era condicional. Sin embargo, para los creyentes en este tiempo que pertenecemos a la iglesia, hemos sido liberados de la potestad del diablo y trasladados a el reino del amado Hijo de Dios. Y tenemos maravillosas promesas, y estas promesas son incondicionales. Son incondicionales. Solamente nosotros comenzamos a gozar de esta maravillosa gracia de Dios el día que nos dimos cuenta que éramos pecadores perdidos, que íbamos rumbo a la condenación y que nada podíamos hacer para salvarnos a nosotros mismos, que no había ningún mérito en nosotros para obtener la salvación, porque Dios, haciendo un diagnóstico desde el cielo, Él nos veía desde la planta del pie hasta la cabeza, sin ninguna cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga, dice el profeta Isaías, y también nos veía como suciedad, y nuestras justicias o nuestras obras que nosotros quisiéramos hacer eran como trapos de inmundicia. Pero Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia maravillosa. A nosotros que merecíamos el castigo eterno por nuestros pecados, Él nos dio el perdón. Él nos justificó gratuitamente por la fe a través y por medio del Señor Jesucristo. Así hoy día no somos esclavos del pecado, sino podemos gozar de la libertad en Cristo, vivir una vida cristiana victoriosa, porque Dios nos ha dado las arras de su promesa, de su herencia, que es el Espíritu Santo, quien mora en cada creyente y nos guía a toda verdad y toda justicia. Desde el momento que fuimos transformados por el Espíritu Santo, fuimos hechos una nueva creación, el Espíritu Santo vino a morar en nuestros cuerpos y Él no se va a ir, porque Él va a estar con nosotros hasta el fin, hasta cuando el Señor Jesús venga en busca de su pueblo, en busca de su iglesia. Y en este Hijo amado de Dios, nosotros tenemos redención por su sangre. ¿Qué significa esta palabra redención o redimir? Esta era muy conocida en Israel, especialmente en la antigüedad,
donde se vendían los esclavos allí en las grandes ferias, en las grandes plazas, en donde aquellos potentados podían pagar por el esclavo o la esclava que a ellos les gustara, que ellos encontraran que eran útiles para su servicio. Así también, en figura, nosotros los creyentes, antes estábamos en el mercado de esclavos, éramos esclavos del diablo. Y el Señor Jesús, para comprarnos, para liberarnos de la esclavitud del pecado, Él tuvo que pagar también un precio por nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña con toda claridad que hemos sido rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesús, como de un cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en los postreros tiempos. Es por la muerte de Cristo, porque cuando hablamos de la sangre de Cristo, y esto hay que tener mucho cuidado también cuando nos referimos a este tema, porque lamentablemente mucha gente usa con mucha liviandad este término, la sangre de Cristo, aludiendo al líquido rojo que es la señal de la vida del ser humano, porque Dios lo dijo claramente en la antigüedad, que la vida de tanto del hombre como de la bestia, del animal, está en la sangre. Así, una de las pruebas que una vida ha sido entregada o quitada es el derramamiento de la sangre. Y el Señor Jesús pagó ese precio terrible. Él con su vida nos compró y nos liberó, nos rescató de las garras, de la potestad, del poder, del diablo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, el cual nos tenía cautivos y esclavizados. Así el Señor nos redimió. Tenemos en Él redención. Mediante su muerte fuimos liberados. El precio fue la sangre de Cristo, la vida entregada. Y obtuvimos nosotros a través de esa muerte el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Dios nos perdonó los pecados a nosotros. ¿Y por qué Él nos perdonó? Nos perdonó porque su Hijo amado, el Señor Jesucristo, Él voluntariamente, Él se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue a la cruz y estando allí en la cruz, Dios le trató como pecado. El que no hizo pecado, dice la palabra de Dios, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios descargó sobre el cuerpo de su Hijo amado, allí en la cruz, en aquellas horas terribles en que Él estuvo colgado, levantado entre el cielo y la tierra, todo el peso de la ira de Dios en contra del pecado. Todas las demandas de Dios fueron satisfechas a través de la muerte del Señor Jesús. Así Dios tiene una base sólida para perdonar nuestros pecados, y esa base es la muerte de su Hijo, el Señor Jesús. Amigo mío, ¿tú no has pensado o no piensas en lo importante que tú eres para Dios? ¿En lo especial que tú eres para Dios? No importa cómo haya sido hasta ahora tu vida. No importa lo que hayas hecho en tu vida. Tú eres importante. Dios no quiere que tú vayas a la condenación por causa de tu pecado. Dios te ama. Dios quiere liberarte de la condenación eterna.
Y para eso Él envió a su Hijo amado, el Señor Jesucristo. ¿Qué tienes que hacer para escapar del juicio de Dios por tus pecados? En primer lugar, reconocerte que eres un pecador perdido, confesar, no a un hombre, porque no hay ningún hombre que pueda perdonar pecado. Esa es una blasfemia cuando algún pecador, hombre pecador, se atreve a perdonar pecados a otro pecador. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y tú tienes que venir a Cristo porque Él es Dios por sobre todas las cosas, confesar a Él tu pecado, pedirle que Él te perdone. Y el Señor Jesús, Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No será ninguno que venga a mí avergonzado. No, porque Él, a todo aquel que con corazón contrito, con sinceridad, viene a Él le recibe, Él le perdona, Él le da salvación, Él le da vida eterna. Amigo, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna religión, no hay ningún ente humano o angélico que te pueda perdonar tus pecados, que te pueda salvar. Solamente Dios a través de la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la plena certeza, la plena seguridad de nuestra salvación, y esta seguridad no radica en razonamientos humanos, sino en la palabra de Dios. Ahora, dice el apóstol Juan, somos hijos de Dios. Estas cosas os escribo, dice el apóstol, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y el apóstol Pablo, ante la perspectiva de entregar su vida en el servicio para con el Señor, él dice, tengo deseos de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque cuando un creyente muere físicamente, inmediatamente su alma y su espíritu se reúnen con Cristo. Inmediatamente. El cuerpo fue tomado del polvo y al polvo vuelve, esperando el momento en que el Señor Jesús venga para rescatarnos, resucitarnos y levantarnos, no con el mismo cuerpo que fuimos a la tumba, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Vamos a recibir un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, apto para estar en la presencia de Dios. Así estaremos con el Señor por toda la eternidad. Amigo, tú tienes esa esperanza. Tú tienes la certeza real de esa esperanza, o tú crees que es una presunción el que estemos anunciando que somos salvos por toda la eternidad. Si tú piensas que eso es una presunción, es que tú no confías en la palabra de Dios, es que tú no confías en la palabra del mismo Dios, hombre del Señor Jesús. Él dijo, yo les doy vida eterna. Amigo, eterno significa para siempre. Y no perecerán jamás. ¿Te fijas? Nuestra seguridad no radica en nuestro razonamiento. Nuestra seguridad radica en la palabra de Dios, en nuestro Salvador, en el Señor Jesucristo. Ahí está nuestra certeza, nuestra seguridad, ahí está toda nuestra confianza, porque es únicamente Él quien nos va a llevar al cielo, a la presencia de Dios. Nadie, dijo Él antes de volver al cielo, nadie viene al Padre
sino por mí. Porque yo soy la verdad, yo soy el camino. Y cuando Él habla de que Él es el camino, es el único camino, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Y hay una sola verdad, y la verdad es la palabra de Dios absolutamente, nada más. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor, porque Él es la fuente tanto de la vida humana, pero también especialmente de la vida espiritual. Amigo, te invito cariñosamente en esta tarde a que escapes de la potestad de las tinieblas a través de la persona del Señor Jesús. Que vengas a Él para que asegures el futuro eterno de tu alma. Si tú no quieres obedecer el Evangelio, Dios no tiene ningún otro mensaje ni ningún otro sacrificio que ofrecerte. Así, si tú rehusas creer en el Hijo de Dios, obviamente vas a estar destituido de su gloria por toda la eternidad. Pero estás a tiempo y puedes venir ahora al Señor Jesús, quien te espera y quien quiere darte vida eterna y perdón de pecados. Vamos a escuchar otro himno antes de cerrar el programa. Parece que anda ocupado. Al tiro usted. Ya. Un beso, José. Dios le envió, se llama Cristo, Él vino a amar y a perdonar, su vida dio para salvarnos
Al finalizar, le quiero hacer una invitación cariñosa a que nos acompañe, si no tiene dónde congregarse, en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, 7 de la tarde. El día domingo también tenemos escuela dominical con clases para niños, jóvenes y adultos aquí en Pedro Aguirre Cerda 189. También reitero la oferta de los cursos del Instituto Bíblico Internacional Emaús para que usted aproveche este privilegio realmente de estudiar estos cursos y a través de ellos conocer el plan de Dios de salvación y lo que Dios desea para su iglesia y para cada creyente en particular. Así deseo que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso fin de semana, que Dios les guarde y que ojalá usted pueda entender y comprender el mensaje de esta tarde.